Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero, gracias por la invitación y gracias también por quedarse hasta este momento. Mi historia, yo creo que estaba trabajando cuando llegó Internet, más o menos. Esa es como mi antigüedad en estos temas. Y de hecho estaba recordando ayer cuando revisaba la presentación, que en algún momento, cuando recién partí a trabajar en Codelco, en Teniente, me tocó modelar el sistema de transporte de buses para pasar a buscar a los pasajeros que van hacia las faenas mineras. Y después pensaba que todo eso ya es ahora Waze o está totalmente transformado, pero que en ese proceso de transformación, la verdad es que cómo se hacía informática o se usaba la tecnología está cambiando completamente. Y yo creo que no nos damos cuenta de que de verdad es una revolución súper profunda, y detrás de esa revolución súper profunda no es la tecnología lo que nos va a hacer cambiar, aunque nos cambia, sino que cómo nosotros cambiamos para hacer un mejor uso de esta tecnología. Además, ya se dieron cuenta, he trabajado en el sector minero, una industria que es totalmente, escuchaba algunas de las presentaciones de antes, es totalmente vertical, trabaja en silos, y todo lo que tiene que ver con flexibilidad, adaptación, es algo bien difícil de implementar en ese sector. Trabajé durante más o menos 20 años en innovación, en digital, en minería, y siendo tan complejo, en lo que más me preocupé en algún momento es decir, algo está mal, no estoy mirando donde tengo que mirar y seguramente algo me falta integrar en todo esto, otros ámbitos de conocimiento. Y ahí dije, voy a buscar una frase que me pueda servir para introducir la presentación y decir que no les voy a hablar de tecnología, sino que les voy a hablar de tal vez lo que está acá. El espíritu humano debe prevalecer sobre la tecnología. No sé si lo dijo Einstein, pero encontré que calzaba perfecto para lo que quería hablar, así que la voy a usar. Si dicen que no es, bueno, me sirve para lo que quiero hablar. Entonces, ¿y por qué? Porque creo que de lo que más tenemos que hablar es de nosotros, ¿ya? Y de cómo nos está cambiando la tecnología y cómo estamos sintiendo que necesitamos trabajar de manera más colaborativa, más colectiva y más a nivel incluso de ecosistema. Ayer estaba en un seminario de electromovilidad y todo era el ecosistema, nos tenemos que poner de acuerdo. Y créanme que he vivido todos esos procesos, desde el cambio personal, cambiar organizaciones, y ahora estoy con el desafío de entender cómo hacemos cambios a nivel de ecosistema. Porque esto mismo que ustedes están viendo a nivel de organizaciones, se hace a nivel de políticas públicas, a nivel país. Y entonces ese sí que es un tremendo desafío para ver cómo entramos a que la tecnología aporte un valor a lo que estamos haciendo ahora. ¿Y por qué decidí meterme a este tema ya más a nivel país? Porque se están generando nuevas políticas públicas y nuevas políticas públicas en el sector minero, un sector que ha sido una industria bien extractivista y que no nos ha dado lo que yo en su momento soñaba con que ocurriera, que nos aportara al desarrollo del país. Y ahora viene una nueva industria desde el lado de la minería, que es la del litio, donde temas como digital, cambios o transición ecológica son tremendamente importantes. Y dije, quiero estar ahí para al menos decir, intentemos hacerlo de otra forma. Aspiro, obviamente, a lo que está puesto en nuestra ley sobre las bases generales de medio ambiente, que aspiremos a un desarrollo sostenible, y eso pasa porque nuestra economía y todo lo que hagamos considere el cambio climático y obviamente la actividad que tengamos en nuestros sectores productivos se haga cargo de eso. Y además este otro tema que uno ya teniendo hijos que están viviendo una realidad totalmente distinta a la que yo viví, y uno empieza a hacerse mucho más responsable también y más consciente, y de eso también quiero hablar, de lo que es niveles de conciencia, en esto de que estamos comprometiendo a las generaciones futuras, sobre todo en el uso de los recursos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con tecnología? Espero que al final sí tengamos claro que tiene mucho que ver.
De hecho, en la primera lámina hablaba del espíritu, ¿cierto? Decía, debe prevalecer el espíritu humano. Y ese espíritu humano tiene que ver con, es lo que nos da el nivel de conciencia de nosotros mismos. Y por eso es tan importante. Otro tema que le pasa al país, y seguramente lo han escuchado, que estamos en esto de la trampa de los países de ingreso medio, que queremos apostar al desarrollo, pero nos cuesta, ¿ya? Y estudios varios, yo acá tengo el de las Naciones Unidas, que dicen que si nosotros no acortamos la brecha tecnológica y de conocimiento entre los países desarrollados y nosotros, bien difícil va a ser que nosotros nos pongamos o avancemos hacia el desarrollo, porque siempre vamos a estar más rezagados en productividad o en todo lo que estemos haciendo. Por lo tanto, un gran desafío es, por lo tanto, acortar esa brecha tecnológica. Pero esa brecha tecnológica no es solo por hacer tecnología, ni por incorporar tecnología, ni por el fetichismo de la tecnología, el tecnofetichismo, sino que tenemos una urgencia. Y esa urgencia es el cambio climático y, por lo tanto, lo que estemos haciendo en la economía tiene que considerar el medio ambiente y, obviamente, también esta desigualdad que ya está súper acentuada, que tiene que ver con los cambios sociales. El impacto social, de hecho, se ha visto, se hablaba antes de que la tecnología nos impacta y también nos ha impactado en desigualdad, genera más desigualdad. A mí me hizo clic en un momento que fui a China a ver su modelo de desarrollo y estaban trabajando harto en temas de propiedad intelectual y me llamó mucho la atención que, claro, donde yo fui al evento había todo súper tecnología y ves un montón de, como que casi que te anima, pero después recorres otros lugares y ves una pobreza tremenda y uno cuando lo enfrenta en un mismo lugar te das cuenta de que, wow, aquí ha pasado algo si es que no consideramos que tenemos que hacer de que la tecnología tengamos un mejor acceso entre todas las personas y por lo tanto es súper importante que pensemos en ese propósito. Y entonces esta Agenda 2030, que es una respuesta, es decir, ok, hagamos estos procesos de cambio, orientémonos, pero ojo que hay distintos objetivos que tenemos que cumplir. Y por lo tanto hay ciertas orientaciones. Hay algunos que todavía les cuesta, de hecho, tomen nota de lo que está ocurriendo con la redacción de la Constitución que está en este momento en curso, porque muchas de estas cosas no se están considerando y son tremendamente importantes para nosotros y para, obviamente, las futuras generaciones. Tenemos un norte, entonces, si nosotros decimos para qué vamos a usar la tecnología, hay harto que podemos resolver con la tecnología. Hay harto de lo que está aquí y de lo que nos va a llevar a un futuro, obviamente, mejor para todos si la usamos bien. En esto de la trampa de los países medios, estamos con problemas de productividad y de crecimiento, que esto viene hace rato señalado para Chile, de vulnerabilidad social. ¿Y por qué ha pasado eso? Porque tenemos una clase media que está vulnerable en términos de que no logra tener los empleos con las capacidades que, de acuerdo a esta clase media, por lo tanto es precaria y tiende a caer en situaciones de pobreza. Institucional, y esto lo estamos viviendo, y esto también es producto de la tecnología, de las brechas que va generando. Institucional, estamos viendo recién alguien preguntaba si esto lo podemos pasar al Estado. En realidad el Estado está bien débil en términos de poder adaptar todas estas metodologías, tecnologías y cambios, porque obviamente viene de unas generaciones o formas de trabajar que son totalmente distintas a lo que ha ocurrido y hay una brecha de conocimiento tremendo en respecto a poder acceder a todo lo que significan los cambios tecnológicos. Y además hay conveniencia de seguir igual. Y ese es un gran problema que tenemos a nivel de las instituciones del Estado. Y sin duda la crisis medioambiental, o en términos medioambientales lo que nosotros tenemos acá en el país, dado que tenemos todavía una economía que está basada en recursos naturales, tiene el riesgo de que, obviamente, esta economía, ¿quién la quiere cambiar? Sí, seguimos con las mismas, tal vez desde el punto de vista de regulación, pero también con los incentivos es mejor seguir igual porque esto no está todavía rentando, aunque nos demos cuenta que nos da más porque el crecimiento no cambia, y efectivamente seguimos haciendo estas industrias tal cual como las estamos viendo y obviamente es la oportunidad de hacer los cambios.
Por otro lado, vemos estos cambios tecnológicos acelerados que nos dan la posibilidad de generar mucha innovación. Acá esto es, las olas tecnológicas son un clásico seguramente para ustedes, pero yo les puedo decir que en esos 30 años he visto de todo en términos de tratar de usar la tecnología, pero no pasa a generar un impacto, de hecho también en el ámbito minero. Y ahora vemos que hay tecnologías, por ejemplo, esto de las redes digitales, software, media y qué sé yo, inteligencia artificial, y todo esto está generando una forma o está habilitando una forma de hacer la economía totalmente distinta. Y ese totalmente distinta, a muchos, a lo mejor que están con los paradigmas antiguos, les cuesta ver. Y esa es la gran complicación que tenemos para entonces incorporar estas tecnologías. Hay una investigadora que se llama Carlota Pérez, que esto lo ha estudiado, que ha estudiado las revoluciones tecnológicas, y ella dice que estamos en la etapa que es como el valle de la muerte en la implementación de una innovación, es como estamos en la etapa del colapso, donde la forma tradicional tiende a quedar y lo nuevo intenta emerger. Pero, obviamente, ahí en esa tensión de lo nuevo tiene que ver mucho con cambios de paradigma. Y pasamos de esta etapa de instalación donde se ve que hay un auge de utilización de todas estas tecnologías y obviamente de nuevos servicios y nuevos productos, pero este punto de inflexión como que nos tiene a nosotros con toda esta capacidad de poder hacer, pero medios entrampados en que no podemos dar ese salto a utilizar todo en beneficio de nuestra economía. Y esa época de bonanza es la que esperamos que ocurra, esa es la época dorada, ya que pasemos ese valle, esa etapa de colapso. Pero para eso tenemos que obviamente cambiar, porque así como la tecnología nos cambió, entonces instaló un nuevo paradigma. Y acá se ha hablado harto de ese nuevo paradigma. ¿Qué es ese nuevo paradigma? Que ya trabajamos más en red y no tan de manera vertical en estructuras verticales como era antes. Los productos están mucho más basados en conocimiento. Tenemos que invertir mucho en desarrollar capital humano y en eso generalmente nos quedamos al debe. Y así varios de cambios y sobre todo en el último, que tiene que ver con somos conscientes de que estamos generando un daño al medio ambiente. Somos súper conscientes de lo que nos pasa. Eso, la tecnología nos ha permitido generar esos niveles de conciencia de lo que nos pasa. Y ese es, entonces, como se empieza a instalar un nuevo sentido común, dice la investigadora, que debemos trabajar en red, pero nos cuesta. Yo trabajando en estas empresas que son súper antiguas, es súper difícil hacer esos cambios tecnológicos porque además se instalan los miedos. Estas son, decía, unas tecnologías que no solamente reemplazan las actividades manuales, sino que también las mentales. Y ahí entonces empieza a haber un mayor temor a implementar todos estos cambios tecnológicos. Hace poco, Eduardo Vitrán dio una entrevista en el Diario Financiero y señala que las barreras culturales son las que nos están impidiendo avanzar en esos cambios. Y algo que él lo dice, y yo lo hemos conversado en varios directorios, es que hay poca conciencia y hay poca conocimiento del impacto que están generando estos cambios tecnológicos y en los directorios esto no se conversa. De hecho, hay otras encuestas donde parece que menos del 10% de los directorios le dedican al tema del cambio tecnológico y a la transformación digital. Y eso significa que las decisiones de hacia dónde van las organizaciones no están ocurriendo. Y por eso que también estamos en esta trampa. La primera vez que escuché esta cita fue a la ministra de Medio Ambiente, Maísa Rojas, y por tanto uno dice, bueno, tenemos que transformarnos. ¿Y qué es transformar? Esa transformación que uno dice parte por uno. Es estos cambios profundos que implican replantearse. Y para eso lo que más se necesita es un trabajo personal. A lo mejor las nuevas generaciones dicen, ¿cuál es este trabajo personal? Para nosotros, tal vez los mayores, sí, efectivamente hay un trabajo personal súper fuerte que hacer. Y esa yo creo que es la tensión entre las distintas generaciones que tiene que ocurrir. Y entonces tenemos que lidiar con esto para los cambios que tenemos que hacer. No es la tecnología, somos nosotros. No es la tecnología, somos
cómo cambiamos estas formas de pensar, actuar y organizarnos entonces para hacernos cargo de tremendos desafíos que tenemos desde el punto de vista medioambiental y también social. Y la tecnología avanzó un montón, que ya nos permite, de hecho, una nueva forma de hacer industria, ¿cierto? Y ahora se instala este concepto de las industrias 4.0, donde todas las tecnologías finalmente empiezan como a pegarnos entre lo que nosotros hacemos, los procesos dentro de las empresas o de las industrias, y la tecnología empieza a ser un factor relevante que no solamente está ayudándonos o automatizando, sino que está generando datos de todo lo que hacemos. Y esa generación de datos de todo lo que hacemos nos permite entonces tener una mirada más sistémica y no en silos, ¿cierto? Y podríamos repensar y optimizar todos nuestros procesos si pensáramos en que vamos a trabajar de manera más sistémica y no en silos. Pero la estructura y la forma tradicional de hacer organización es la que tensiona a que esto no ocurra. Y por lo tanto decimos, no son cambios tecnológicos, sino que son cambios culturales y obviamente también organizacionales los que más frenan los cambios en estas organizaciones, sobre todo en las grandes corporaciones. Mirando lo que es el desarrollo del ecosistema, hay hartos conceptos que seguramente por acá ustedes ya los conocen bien, los de interoperabilidad, que podríamos conectar incluso muchas, trabajando distintas organizaciones de manera conjunta, pero todo eso todavía pasa por estandarizar, por confiar y por ponernos de acuerdo, entonces cómo vamos a compartir toda esta data. Y eso también, más depende de las personas que de la tecnología. Pero sin duda, este es un ámbito que está creciendo exponencialmente. Hay indicadores de patentes, que son las protecciones de las innovaciones tecnológicas, que muestran que 172% más ha crecido las patentes en el ámbito digital que sumado todos los otros ámbitos. Por lo tanto, este es un ámbito donde más se está generando innovación y cambios. La tecnología y estas industrias 4.0 son las que nos habilitan, cuando hablamos de interoperabilidad y de trabajar de otra forma, son las que habilitan la economía circular. Y esa es la importancia del cambio, de ver la tecnología en la economía como una nueva forma de hacer economía y no solamente como usar la tecnología en la economía tradicional. Esa es la revolución tecnológica, es un cambio sociotécnico y obviamente económico que hace un cambio fundamental y obviamente nos habilita para generar esta nueva economía. ¿Y por qué esta nueva economía? Porque es eficiente en términos del uso de los recursos y nos lleva a generar una posibilidad de un desarrollo más sostenible. Varios de los elementos que la tecnología nos puede ayudar, obviamente está esta economía circular, pero también los temas de monitoreo ambiental, que eso nos lleva a tener más conciencia y obviamente más regulación de lo que significa el impacto de cada una de las industrias en el territorio y en el medio ambiente. Y por lo tanto, de nuevo, la tecnología al servicio de la gran causa que tenemos de hacer esta transformación de la economía. Sin duda hay un problema también, el que la economía o la tecnología va a generar más automatización y va a desplazar, porque yo no digo, se eliminan ciertos puestos de trabajo y tenemos que reconvertir a una gran fuerza laboral. Y este es un gran desafío que tenemos como país, porque un 49% de las actividades laborales podrían ser automatizadas en Chile. Y un 71% podrían ser modificados dada la automatización. Por lo tanto, es un gran cambio que no solo pasa por cambiar una organización, sino que esto pasa por políticas públicas. Por lo mismo, es importante mirarlo desde el Estado y no solamente desde el mercado para resolverlo. Entonces, si vemos, el conocimiento no es la pieza faltante para el cambio que tenemos que hacer, sino que el problema es el hacer. Sabemos que tenemos problemas medioambientales, sabemos o conocemos las tecnologías, pero ¿cómo hacemos para trabajar de manera colectiva o de manera comunitaria para poder sacar adelante este proceso de transformación y que la revolución tecnológica de verdad nos ayude? Habilidades individuales necesitamos, obviamente,
alfabetización digital, creatividad, pensamiento crítico, que es tan importante porque estamos muy basados en lo emocional ahora y necesitamos pensar un poquitito más críticamente, sobre todo en el mundo político. Y aquí hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Otto Scharmer, que nos entrega herramientas que son de liderazgo y aprendizaje para trabajar a nivel de ecosistema, ¿ya? Mucho se hablaba acá de no hablar, de un poco romper estas estructuras verticales y salir del ego. Créanme que cuando uno hace el ejercicio personal de salir del ego, entiende qué es salir del ego. Si uno no lo hace, de verdad, uno jura que es colaborador y que es horizontal, pero yo en varios chats uno empieza a ver cómo cuando alguien comenta te das cuenta que igual todos tenemos algo de verticalidad. Y eso es lo que más tenemos que trabajar, porque cuando nosotros nos damos cuenta, entonces el sistema empieza a cambiar. Este autor dice, somos súper conscientes de nuestra brecha en términos de que sabemos las problemáticas que tenemos que abordar, pero no tenemos la capacidad de hacer de manera colectiva. Y él entrega algunas herramientas, pueden verlo en su página, entrega algunas herramientas que son de las tecnologías 2.0 sociales. Cómo, y aquí seguramente los de UX lo van a ver mucho más claro, cómo co-construimos o cómo aprendemos trabajando juntos, porque lo que hicimos en el pasado no es lo que necesitamos, cómo trabajando juntos entonces construimos un futuro distinto, soluciones tecnológicas o abordamos nuestros problemas, pero escuchando y co-construyendo y soltando un poquitito nuestras propias prejuicios y obviamente aprendizajes del pasado. Y ese es el proceso más importante que tenemos que hacer para abordar desafíos tan grandes como el cambio climático o como el cambio a nivel de país y definiciones de políticas públicas. Tenemos que cambiar, recablear nuestro sistema operativo un poco, lo mismo que hacemos con las organizaciones y sus modelos operativos, cambiarlo para funcionar de otra forma. Y entonces ese espíritu humano que debe prevalecer a la tecnología también tiene que reflexionar, porque nos falta tal vez ponernos en sintonía para las oportunidades que en estos momentos las tecnologías nos están brindando. Eso, muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Qué opinas de esta mirada de Mazzucato, de como que la innovación se empuja desde las misiones en los países? Como que en realidad esta mirada que tenemos disruptiva de hacer un proyecto a la vez, como que nunca es tan eficiente como él, poner una gran misión y que en ese camino van saliendo innovaciones más complejas, digamos. Mira, yo he leído harto sobre los modelos de innovación y de hecho antes de que tal vez salieran publicaciones había leído el caso de la NASA y las misiones, porque efectivamente, si tú lo ves casi desde el ámbito más teórico de generar el conocimiento suficiente para avanzar y las conexiones suficientes para hacer un gran cambio, es evidente que en mayor comunidad y poniendo un objetivo común resulta mejor. Y yo les mencionaba al principio que estaba en esto a propósito del litio, porque el litio tiene desafíos ambientales, desafíos con comunidades y desafíos generacionales. Porque el agua es súper relevante, pero también decimos el litio va a salvar el mundo y nosotros también queremos salvar o cuidar para nuestras próximas generaciones. Y si tú piensas eso como desafío de hacerlo de otra forma, que la política ahora lo incluye, generalmente le pones exigencias desde el punto de vista de la producción o de las tecnologías, usar las que están disponibles, no una tecnología que haga un cambio y que lo haga mejor. Y en eso siempre hemos estado más atrás. En cambio ahora se está colocando como misión hacerlo distinto y eso va a mover el desarrollo del conocimiento. Entonces, si te fijas, si pones eso, pones toda la estrategia de energía, de cambio desde el punto de vista de usar energías renovables o de menor emisión, vas haciendo un cambio súper relevante dentro de un mismo territorio y vas conectando. Ahora, ¿qué significa esta conexión? Nos ha costado un montón ponernos de acuerdo.
Y es justamente porque no tenemos las herramientas de co-construcción colectiva. Y eso es lo que nos falta. Entonces tenemos que avanzar un montón en generar esos espacios. Ahora, ¿qué ayuda la verticalidad a horizontalidad? Cuando hablamos de mayor participación de las mujeres, no es cuota. Nosotros nos concentramos un montón en generar espacios de colaboración y espacios de mayor horizontalidad, y eso es importante, mirar el valor y entonces cómo eso ayuda a los cambios. Y yo creo que en ese sentido, de todos los modelos, creo que es el modelo que más empuja más fuerte, o sea, más rápido también. Aló. Nancy, muchas gracias por tu charla, estaba súper interesante. Tengo una pregunta, porque es algo que yo creo que todos vivimos en nuestra organización en mayor o menor manera. ¿Tú crees en la transformación cultural? Porque yo creo que en todas las organizaciones se mete recursos humanos, se mete gestión del cambio, hacen un montón de iniciativas, hacen capacitaciones y para ser sinceros, el 90% de las veces no resulta. Entonces, no sé si hay que cambiar cómo entendemos la transformación cultural. Por eso te pregunto, ¿tú creís en eso o crees que hay otro approach en el fondo de confrontarlo? Mira, primero que es necesario. Segundo, que creo. Y tercero, que siento que todos los que usan estas herramientas, tipo artefactos de capita superficial, no sirven. ¿Ya? Y nos llenamos de talleres y cosas por el estilo. Y cuando uno piensa en lo que significa deconstruir, ponte tú en esto de la verticalidad, cuando uno hace su propio proceso y lo entiende, entonces recién puede liderar un cambio. Si no, yo misma no lo estoy haciendo. Yo misma estoy engañando al sistema. Así de importante es la responsabilidad que tenemos quienes estamos en tecnología. Nosotros tenemos que entender, tú misma lo decías, que impactamos con estas tecnologías. Y entonces, ¿qué significa esto hacernos cargo de los impactos? Hacernos cargo de qué significa el cambio cultural. Porque desde ahí uno va haciendo, como tú lo mencionabas, de repente diálogo, conversación, tú decías esto de que empoderar. ¿Qué es empoderar? ¿Cómo le doy feedback? Mencionaba otro, un feedback honesto. Tiempo terminado, me dice. Pero o sea, tenemos que hacerlo y como todo en serio, súper profesional. No el taller por el taller y cumplir, que somos muy de los artefactos y de la rapidez en vez de la profundidad. Y yo creo que ahí nos falta harto en términos de hacer más reflexión sobre estos procesos y a lo mejor hacer un stop, pensemos y definamos cómo queremos actuar en cada una de las organizaciones en las que estamos. Muchísimas gracias, Nancy Pérez, por darnos más para reflexionar.